Buen día, mi nombre es Mariana Mendoza y yo les voy a estar hablando sobre el, las páginas 46 a las 112 del libro Inteligencia Emocional escrito por Daniel Goleman. Este va a ser como un pequeño resumen de lo que él nos quiso eh, compartir en estas páginas. Él comenzó hablando sobre una inteligencia diferente o los diferentes tipos de inteligencia. En, en, sobre esto mencionaba que las habilidades del ser humano van más allá de las tres R's, que sus siglas en inglés serían read, write and arithmetics, que sería en español leer, escribir y el cálculo. Es importante ayudar a identificar y cultivar a los niños en sus habilidades y dones naturales. El libro de Carner Frames of Mind refuta el coeficiente intelectual. Este libro afirma que no existe solo una inteligencia monolítica, es decir, que hay diferentes tipos de inteligencias. No es una sola, no se necesita una sola que es esencial para el éxito en la vida. Esto no quiere decir que hay muchas más, que comenzaron existiendo unas 7 distintas y luego llegaron a ser unas 20. Podemos encontrar entre estas 7 con las que se comenzó toda esta investigación habían dos tipos de inteligencia académica, que era la capacidad verbal y la aptitud lógico-matemática. Luego apareció la capacidad espacial, que es propia de los arquitectos. Luego el talento kinestésico, los dotes musicales y la inteligencia personales, que estas estaban divididas en la inteligencia interpersonal y la inteligencia intrapsíquica. Esta estaba en armonía con la expresión de los sentimientos y la vida. Luego de esta lista, como lo dije anteriormente, se amplió, realizaron diversas investigaciones que llevaron a que existían alrededor de unas 20 inteligencias. El test Spectrum es un test que proporciona una guía clara sobre las áreas en las que los niños perdón, en las que los niños se interesan de manera natural y otras en las que no. Es decir, nos puede ayudar a tener como una idea de el papel que ellos quieren desenvolver en un futuro. Luego hablamos un poco de de que a veces la mente, Daniel Goleman comparaba la mente a veces como una computadora, ya que decía que el wetware, que es como asimilado como una computadora en estado líquido, está inmerso en un líquido pulsante integrado por agentes neuroquímicos que nada tiene que ver con el frío y ordenado silicio que utilizan como metáfora del funcionamiento del psiquismo. El modelo imperante entre los científicos cognitivos sobre la forma en que la mente procesa la información ya que el hecho de que la razón se haya guiada por los sentimientos. También Daniel Goleman nos expresaba que en la vida cotidiana no hay nada más importante que la inteligencia interpersonal, ya que
él menciona que sin ella no vamos a acertar en la elección, en diferentes elecciones que tenemos que realizar en nuestro día a día, pero él colocaba como ejemplo por ejemplo, la elección de la persona con la que nos vamos a contraer matrimonio, la elección del puesto de trabajo, entre otras. Él también nos habló de las emociones inteligentes. Él nos decía que la inteligencia social no solo es muy diferente de las habilidades académicas, sino que constituye un elemento esencial el cual permite a las personas afrontar adecuadamente los imperativos prácticos de la vida. El conocimiento de las propias emociones de uno mismo, el conocerse a uno mismo, constituye la piedra angular de la inteligencia emocional, es decir, constituye la base de la inteligencia emocional. La capacidad que tienen las personas para controlar las emociones, la conciencia de uno mismo, y es una habilidad básica que nos permite controlar nuestros sentimientos y, muy importante, adecuarlos al momento. La capacidad de motivarse uno mismo, el control de la vida emocional y su subordinación a un objetivo es esencial para mantener la atención, la motivación y la creatividad. El autocontrol emocional es la capacidad de demostrar gratificación y sofocar la impulsividad. Las personas con esta habilidad suelen ser más productivas y eficaces en lo que sea que hagan. El control de las relaciones se basa en la habilidad para relacionarnos adecuadamente con emociones ajenas. Entre otros puntos, también estuvo hablando sobre el coeficiente intelectual y la inteligencia emocional. El tipo, la inteligencia emocional y los tipos puros. El tipo puro de individuo con un alto coeficiente intelectual constituye casi una caricatura de intelectual, el cual es entregado al dominio de la mente, pero completamente inepto en su mundo personal. Los hombres con una elevada inteligencia emocional suelen ser más socialmente equilibrados, por decirlo de una manera, extrovertidos, alegres, pero predispuestos a la timidez y a renunciar a sus preocupaciones. El tipo puro de mujer, por el contrario, con un elevado coeficiente intelectual, muestra una previsible confianza intelectual. Podemos observar las diferencias. Es capaz de expresar claramente sus pensamientos y valora las cuestiones técnicas y presenta un amplio abanico de intereses estéticos e intelectuales. Las mujeres emocionalmente inteligentes tienden a ser enérgicas y a expresar sus sentimientos sin tabúes, sin problemas, y tienen una visión positiva de sí mismas, y para ellas la vida siempre tiene un sentido. Daniel Goleman nos estuvo hablando sobre la importancia de conocernos a nosotros mismos, los beneficios que esto trae y la importancia durante la vida diaria.
Según Meyer, el científico Meyer, existen varios estilos de personas en cuanto a la forma de atender o tratar con sus emociones, con sus propias emociones. Están las personas atrapadas en sus emociones, están las personas atrapadas en sí mismas y existen también las personas que aceptan resignadamente sus emociones. La conciencia de uno mismo es fundamental para la introspección psicológica. Es decir, esto quiere decir, Daniel Goleman resaltó como algo muy importante que cualquier emoción puede ser inconsciente. El correlato fisiológico de la emoción suele tener lugar antes de que la persona sea consciente del sentimiento que le corresponde. El dominio de uno mismo es la capacidad de afrontar los contratiempos emocionales que nos deparan los avatares del destino. El enfado puede ser el estado de ánimo más persistente y difícil de controlar. Uno de los remedios para el enfado es volver a encuadrar la situación en un marco, como volver a repasar la situación que te causó ese enfado y ponerla de una forma más positiva, como que verle el lado positivo a lo que te causó el enfado. Cuando el cuerpo se encuentra en un estado de irritabilidad y algo como que despierta, algo como un secuestro emocional, la emoción subsecuente revestirá una intensidad especial. Entre algunas de las maneras que hay para bajar la irritabilidad, podemos encontrar el distraerse. Es importante distraerse, realizar actividades, salir a dar una vuelta. Por ejemplo, en los hombres a veces los calma a agarrar el carro y salir en el carro y manejar. En otras personas ver una película, salir a caminar un rato para respirar, salir a hablar con tus amigos, compartir un rato con tu familia. Es importante como airear la mente para despejar un poco el enfado, que es bueno y necesario de vez en cuando. La ansiedad y la tristeza. Daniel Goleman nos estuvo hablando sobre la preocupación, porque antes de la tristeza, antes de la ansiedad, viene la preocupación. Y dice que la preocupación es el núcleo de la ansiedad. El ciclo de la preocupación suele comenzar con un relato interno que salta de un tema a otro y que no suele incluir la representación imaginaria del infortunio en cuestión. Se expresa la preocupación de manera verbal, lo cual es importante. Es importante saberlo al momento de calmarla. Cuando la preocupación se hace crónica y reiterada, es el momento en el que ésta llega a transformarse en ansiedad. El objetivo de la preocupación es construir una especie de ensayo frente a esas amenazas que nos ayude a encontrar posibles soluciones. Borkovec, un personaje nombrado en este libro, planteó un adiestramiento que consiste en comenzar enseñándoles a darse cuenta de los signos de la ansiedad, la preocupación y las sensaciones corporales que las acompañan.
La tristeza, sin embargo, es el estado de ánimo del que la gente más quiere despojarse y las estrategias para conseguirlo son variadas. Las personas deprimidas deben esforzarse y prestar atención en no elegir aquello que los pueda hundir nuevamente. Esto que los puede hundir nuevamente no tiene que ser pasar por la misma situación difícil ni por el mismo episodio, sino puede ser simplemente sucumbir en la tristeza otra vez, por medio de que una película triste, algún cuento triste, una historia triste, algo que los haga sucumbir en la tristeza otra vez, llegar a la tristeza. Puede parecer muy sencillo, pero es importante saber esos detalles. Los pacientes mejoran al momento de que no recuerdan el motivo de su tristeza. Nos presentan diversas opciones de actividades y cosas que podemos hacer para sentirnos mejor y elevar nuestro estado de ánimo. Algunas de estas cosas son la actividad física, el ejercicio. Realizar actividad física ha demostrado que ayuda a mantener un buen estado de ánimo, ya que pues a veces las personas dan más energía, las personas se sienten como más productivas, también a la mejora del estado físico, el sentirse bien, el verse bien, ayudar a otros, también ayudar a otras personas, ayudar a, qué sé yo, personas que necesitan comida, personas en los hospitales, personas, abuelitos en los ancianatos. También mirar las cosas desde otro punto de vista y también a veces darse regalos a uno mismo, hacerse regalos. Nos estuvo hablando sobre la impasibilidad, la cual parece originarse en un mecanismo neural que lentifica o interfiere, por decirlo de otra manera, con el flujo de información perturbadora. Daniel Coleman nos estuvo hablando sobre las emociones negativas y las preocupaciones. Él nos estuvo diciendo que la impasibilidad, en suma, constituye un intento de negación, constituye un intento de negación optimista, una especie de disociación positiva y posiblemente la clave que explicaría el mecanismo neurológico que interviene en estados disociativos más graves, como los que suelen existir en los desórdenes del estrés postraumático. Pero, según Davidson, cuando se trata simplemente de conseguir una cierta estabilidad, parece una estrategia positiva para la autorregulación emocional, el coste adicional para la conciencia de que uno mismo resulta todavía desconocido. También Daniel Coleman también nos estuvo hablando de las emociones negativas intensas. Nos dice que éstas absorben toda la atención del individuo, lo cual les hace obstáculo para cualquier intento de atender a otra cosa. Es difícil prestarle atención a otra cosa cuando solo estás enfocado en las emociones negativas. Cuando las emociones dificultan la concentración, se dificulta el funcionamiento de la capacidad cognitiva, que los científicos denominan memoria de trabajo. La memoria de trabajo se define como la capacidad de mantener
en la mente toda la información relevante para la tarea que en ese momento se esté realizando, que se esté llevando a cabo, que se esté ejecutando. Entonces, representa un obstáculo para poder realizar esta tarea. También Daniel Goleman nos estuvo hablando también sobre el pensamiento positivo y el optimismo. Él nos dice que en la medida en que estemos motivados por el entusiasmo y el gusto con el que hacemos las cosas, o incluso por el grado óptimo de ansiedad, se convierten estos en excelentes estímulos para lograrlo. Es por ello por lo que la inteligencia emocional constituye una aptitud maestra, una facultad que influye profundamente sobre todas nuestras otras facultades, ya sea de manera favorecedora o desfavorecedora. La magnitud de las preocupaciones que tiene la gente mientras está haciendo un examen o o realizando alguna prueba o esté pasando por alguna situación que le genere preocupación, ansiedad, estrés, esto es proporcional a la pobreza de su ejecución, porque los recursos mentales invertidos en una determinada tarea cognitiva reducen los recursos disponibles para procesar otro tipo de información. En este sentido, si estamos preocupados por suspender, por reprobar el examen, por no pasar alguna prueba o lo que sea que estemos realizando en ese momento, dispondremos de mucha menos atención para elaborar una respuesta adecuada. Es así como nuestras preocupaciones terminan convirtiéndose en profecías autocumplidas que conducen al fracaso. En cambio, las personas que controlan sus emociones pueden utilizar esta ansiedad, esta preocupación anticipada para motivarse a sí mismos, prepararse y al final lograrlo, hacerlo bien, aprobar o tener éxito en lo que sea que estén haciendo. Los estados de ánimo positivos aumentan la capacidad de pensar con flexibilidad y complejidad, haciendo más fácil encontrar soluciones a los problemas, ya sean intelectuales o interpersonales. Esto parece indicar que una forma de ayudar a alguien a resolver un problema consiste en contarle un chiste, que la persona se ría, que se relaje. Dice que la risa, al igual que la euforia, parece ampliar la perspectiva y de este modo ayuda a la gente a pensar con más amplitud y asociar con mayor libertad, advirtiendo relaciones que de otra manera podrían ser inadvertidas. La esperanza es algo más que la visión ingenua de que todo irá bien. En la opinión del científico Snyder, se trata de, él la definía como la creencia de que uno tiene la voluntad y dispone de la forma de llevar a cabo sus objetivos, cualquiera que estos sean. Desde el punto de vista de la inteligencia emocional, lo habíamos mencionado desde el punto de vista de Snyder. Ahora, desde el punto de vista de la inteligencia emocional, la esperanza significa que uno no se rinde a la ansiedad, el derrotismo o la depresión cuando tropiezan con dificultades y contratiempos. De hecho, las personas esperanzadas se deprimen menos
en su navegación a través de la vida en búsqueda de sus objetivos y también se muestran menos ansiosas, preocupadas y expresan menos tensiones emocionales. El optimismo El optimismo, al igual que la esperanza, significa tener una fuerte expectativa de que en general las cosas irán bien. A pesar de los contratiempos y de las frustraciones o problemas o lo que sea que se pueda presentar desde el punto de vista de la inteligencia emocional, el optimismo es una actitud que impide caer en la apatía, la desesperación o la depresión frente a las adversidades. Y al igual que ocurre con la esperanza, el optimismo tiene sus beneficios. Como último punto, Goleman nos estuvo hablando sobre el aprendizaje y el flujo. El flujo es en esa zona en la que una actividad exige a la persona el uso de todas sus capacidades. Y es por ello por lo que en la medida en que aumenta la destreza, también lo hace la dificultad de entrar en el estado de flujo. Si una tarea es demasiado sencilla, resulta aburrida. Y si al contrario es más compleja, el resultado es la ansiedad. El modelo de la inteligencia múltiple de Gardner mira en torno a identificar y fortalecer el perfil de competencias naturales de un niño, al tiempo que trata también de despojarle al niño de sus debilidades. Hablando en términos más generales, para finalizar, el modelo del flujo sugiere que el logro del dominio en cualquier habilidad o cuerpo de conocimientos debe tener lugar de manera natural en la medida en que el niño se ocupa de las áreas en las que espontáneamente se siente más comprometido, es decir, que más le gusta. El pensamiento de motivarnos a nosotros mismos y perseverar y hacer frente a los contratiempos o de encontrar formas de entrar en el flujo y así actuar más eficazmente, todo parece demostrar el gran poder que poseen las emociones para guiar más eficazmente nuestros esfuerzos. Muchas gracias.